Y en un escenario de segunda vuelta, Danilo puede pararse con un tanque en el local del PLD. Y la base del PLD va a votar por Leonel. Es una realidad. Extraordinario, impresionado yo mismo. Hay un sentimiento que se ha despertado. No me extrañaría si ganamos en primera vuelta. Señores, Leonel se va a retirar de las elecciones si las cosas no salen como él ha previsto y si no se da algo que esperaba de aquí a una semana. Leonel está loco que no ve por armar un lío en estas elecciones. Y si les cuento todo lo que tiene planeado, es para que salgamos todos corriendo, aun cuando no sepamos hacia dónde correr. Aunque las encuestas estén publicando muchas babosadas, muchos números manipulados y falsos, al día de hoy no sabemos en realidad cuál de los aspirantes a presidente ganará el 19 de mayo. Pudiera ganar Abinader, que es el que lleva la delantera, pero también pudiera ganar Virginia Antare o María Teresa o hasta Miguel Vargas, que son los que proyectan menos posibilidades, pero que también van en la carrera. Ahora, el que no está dispuesto a perder ni por el pájaro malo es Leonel Fernández. En el consciente y el subconsciente de Leonel no existe la palabra derrota, y cuando se ve derrotado nunca acepta los resultados. Siempre le hacen trampa, siempre usan unos algoritmos con unos hackers de la India o Pakistán y siempre buscan un cuento, una excusa para no aceptar los resultados. Porque en la política dominicana el único que tiene derecho a ganar es Leonel. Ahora, esta vez no se trata de un simple pataleo de Leonel, sino de algo sumamente peligroso y que pone en riesgo a todo el país. Yo no sé si Leonel va a ganar o va a perder. Eso lo determinará la Junta el 20 de mayo. Pero una de las dos cosas va a suceder. O ganará o perderá. Pero Leonel es muy mal competidor, porque nunca contempla la idea de perder, y si pierde, entonces busca la forma de armar un lío con el propósito de anular los procesos. Cuando Leonel perdió de Danilo y de Gonzalo en las elecciones internas del PLD el 7 de octubre del 2019, Leonel se presentó a esa competencia con la seguridad de que ganaría, porque él era el líder auténtico y natural de ese partido, y porque además Gonzalo era un burro come hierba de un campo de Barahona, y Leonel lo subestimó. Pero al presentarse al proceso seguro de ganar, Leonel se llevó la sorpresa de que perdió, por muy poco margen, pero perdió. Aquí Danilo utilizó todos los recursos y toda la furia del Estado para derrotar a Leonel y desquitarse un poco lo que Leonel le hizo en 2007, quien también derrotó a Danilo 70-30, gracias a la maquinaria del Estado y a la fuerza que dan los recursos del gobierno. Como Leonel no estaba dispuesto a perder en 2019 y terminó perdiendo, lo que hizo fue armar su lío, inventándose que un algoritmo y unos códigos fuentes y 1000 historias. Este hombre hizo de todo para destruir el partido que le había dado el poder que tenía y que lo había hecho presidente 3 veces y por poco lo logra. Es como que usted
para eliminar una cucaracha queme la casa entera. Pero también la propia Margarita Cedeño, siendo esposa de Leonel, confesó que su principal obstáculo para que ella avanzara en política y se convirtiera en candidata presidencial del PLD fue su propio esposo Leonel. Incluso ahora, con el gran auge y aceptación en el pueblo que ha ido alcanzando su hijo Omar Fernández, Leonel lo ve con recelo, porque entiende que su hijo pudiera desplazarlo como líder nacional y sería Omar el principal obstáculo para que él llegue a ser presidente de este país otra vez. No duden ustedes que el propio Leonel le meta el pie a su propio hijo para que no avance a la velocidad necesaria y para que no se convierta en presidente antes que Leonel vuelva a hacerlo. Yo soy de los que entiende que Omar será el encargado de enterrar definitivamente a Leonel y hacer que este ambicioso de poder desaparezca por fin del escenario político dominicano, aunque se quede trabajando desde las sombras. Leonel quiere morirse siendo presidente de este país, y cuando se muera hay que enterrarlo con la banda presidencial para seguir siendo el presidente de los muertos en el cementerio. Leonel es uno de los hombres más ricos de República Dominicana. Es rico él con bienes, acciones y miles de millones a su nombre. Y es doblemente rico porque tiene a un grupo de empresarios que son sus testaferros, que Leonel les regaló cientos de miles de millones del Estado en sus gobiernos. Les regaló miles de propiedades y empresas del Estado. Y hoy estos empresarios representan el principal activo económico que tiene Leonel, además de los miles de millones de pesos y de dólares y propiedades que el propio Leonel tiene bajo su control. Obviamente, cuando Leonel llega al poder en 1996, no tenía ni con qué caerse muerto. Llega en un cepillo amarillo de 2 puertas y sin un centavo en los bolsillos. Claro, antes de llegar a presidente, Leonel era abogado de oficio ganando 3.620 pesos mensuales y también fue profesor de la UAS, oficio que ejercía de manera honorífica y por vocación. Pero Juan Bosch cometió el grave error de decirle a Leonel que podía ser presidente de este país, porque hablaba bonito y le fluían las ideas en el discurso. No sé desde cuándo acá, en este país, la gente entiende que hablar bonito le da facultad a alguien para ser presidente de la República. El caso es que Leonel llega al poder con lo único que tenía, el cepillito amarillo valorado en unos 12,000 pesos, y de repente se convierte en el hombre más rico del país y además rodeado por los empresarios más ricos. Usted ve que Abinader declaró 5,000 millones y tiene 3 veces eso, pero Leonel es más rico que Abinader, y la única empresa que ha tenido Leonel ha sido ser presidente o ser candidato. Quiere decir que todos esos miles de millones que tiene Leonel y sus empresarios de respaldo les fueron robados al pueblo, y en vez de pensar en devolverlos, lo que quieren es volver al poder para seguir cogiéndose lo que no se pudieron robar. Es por eso que Leonel es el favorito de los 10 grupos empresariales más poderosos de este país, porque es Leonel que pone en sus manos
lo que es del pueblo, para que ellos multipliquen sus grandes fortunas, mientras el pueblo pendejo se muere de hambre y sufre las carencias de un Estado deficiente. Es cierto que Leonel, como presidente, hizo aportes importantes al país con sus 12 años de gobierno, sobre todo en materia de infraestructuras, pero esos aportes son solo las migajas que les caían al piso a él y sus empresarios, y para no molestarse en abajarse, se les dejaban a los perros, que somos el pueblo. Si comparamos a Leonel con Abinader, punto por punto y renglón por renglón, siendo objetivos, podemos ver que a pesar de haberse robado casi todo, los gobiernos de Leonel fueron mucho más eficientes y se construyeron una mayor cantidad de obras, a pesar de haber manejado presupuestos mucho más pequeños. Por ejemplo, cuando Leonel llega al poder en el 96, el presupuesto era de apenas 29,000 millones de pesos. Y con este dinerito se construyeron túneles elevados, puentes, carreteras, escuelas, hospitales, etc. en todo el país. Y ahora, en el gobierno de Abinader, con un presupuesto de 1,5 trillones de pesos, o sea, 52 veces mayor que el presupuesto del 96, no vemos ese gran plan de desarrollo y construcción de infraestructuras del gobierno del cambio. Al contrario, lo que vemos es un deterioro de lo que ya se había construido. Ahora, el hecho de que Leonel haya hecho mejores gobiernos que Abinader no significa que Leonel debe ser visto como el Salvador, como el Mesías y como el Redentor de nuestro país. Bajo ningún concepto podemos ver a Leonel como un parámetro o un modelo de lo que significa el presidente que necesita este país para salir del abismo en el que nos encontramos. Más bien, Leonel debió ser judicializado y apresado desde hace mucho por todas las diabluras cometidas contra el propio pueblo, como lo deberá hacer Abinader y su pandilla cuando salgan del poder. La cárcel La Nueva Victoria debió ser habilitada y estrenada por Leonel y todo su grupo de delincuentes políticos, empresarios y militares que los rodean. Pero a pesar de todo eso, Leonel entiende que él es el único capaz de ser presidente de la República Dominicana, así como él entendía que era el único que conceptualizaba en este país, como si conceptualizar es sinónimo de ser un buen presidente, aunque él y Guido entienden que sí, que conceptualizar y hablar bonito basta y sobra para gobernar un país de analfabetas como este. Es por esto que Leonel nunca acepta la derrota. De hecho, se pasó 12 años ganando sin nunca ser derrotado, y eso le hizo creerse invencible, y cuando era derrotado, el contrario hizo trampa. Para estas elecciones del 2024, si a 2 o 3 días de las elecciones Leonel confirma o presiente que la victoria de Abinader es inminente, aunque sea con un 50 y pico bajito, 51, 52, 53%, Leonel tiene planeado retirarse de las elecciones antes de recibir el golpe final el 19 de mayo. Ese es un plan A, pero si sus empresarios no les permiten hacer esto, porque se crearía una crisis incontrolable en todo el país, su plan B
es declarar ilegítimas las elecciones al otro día, el 20 de mayo, alegando trampa, alegando el algoritmo, los hackers y los códigos fuente. Leonel buscará por todos los medios que se anulen las elecciones y que se convoque a un nuevo proceso electoral. Si esto no se le da, su plan C será mandar a sus seguidores a las calles a protestar y a provocar una situación difícil para la Junta Central Electoral y para el propio gobierno del cambio. Como Leonel y sus seguidores tienen las esperanzas puestas en una segunda vuelta, como yo también creo que va a ocurrir, si Abinader no llega al 50%, entonces todo seguirá normal, sin que Leonel se queje de nada, hacia un proceso de segunda vuelta. Este ha sido un proceso electoral que incluso se ha tornado un poco difícil de medir con certeza por todos los estudios estadísticos y encuestas que se han hecho. Se debe a que todas las mediciones arrojan un 40% de indecisos. O sea, que de 8 millones de dominicanos hábiles para votar, hay 3 millones que aún no sabe por quién va a votar o aún no sabe si va a votar. Esto se debe a que el pueblo le ha perdido la fe a los políticos dominicanos, porque en realidad ninguno sirve y todos han tenido la oportunidad de transformar este país, un país con tanta riqueza y con tanto potencial, pero ninguno ha hecho nada. Se han concentrado en robar y en hacer más millonarios a un grupo de empresarios que no les importa ni su mamá que los parió. Entonces, las elecciones del 19 están en manos de ese 40% de indecisos, que no hay forma de medirlos, porque cuando se les pregunta por quién votaría, dicen que no saben o no responden. Rogamos a Dios que gran parte de estos indecisos al menos acudan a votar y que lo hagan con sabiduría, porque el país necesita urgente de sus votos. Que necesitamos un verdadero cambio, no el cambio falso que nos vendieron. El país necesita un hombre con experiencia, con capacidad. Por eso queremos a Leonel. Como Leonel ahora, se va Luis en esta vuelta.